Más Internacional. Buenas noches, empieza aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Vamos con la información de una vez. Empezamos hablando de la situación en Venezuela que se torna cada día más tensa. El régimen de Nicolás Maduro marcó las viviendas de algunos líderes de la oposición. Esto sucedió en el estado Táchira. Así lo denunció la diputada opositora Gaby Arellano, quien pidió a los organismos internacionales que protejan las vidas de las personas afectadas. Así, marcadas al mejor estilo de los nazis, amanecieron algunas viviendas en San Antonio del Táchira, en Venezuela. Los inmuebles reseñados por colectivos chavistas son habitados por líderes de la oposición que han trabajado para tratar de ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, según relató la diputada en el exilio Gaby Arellano a Red Más Internacional. Estas personas, pues, atemorizadas por su integridad física, porque fueron amenazadas de muerte, que si no salían del pueblo iban a ser desaparecidas. Se identificaron como grupos irregulares en defensa de la revolución, armados, en motocicleta, marcaron con una X las puertas de sus viviendas. Arellano contó que un hombre identificado con el alias de Cachucha está liderando la represión en la zona. José Luis Guerrero, concejal del municipio Bolívar, el concejal Carlos Chacón, la dirigente Joana Eugenio y la dirigente Dani Cárdenas también fueron víctimas de todas estas aproximadamente 15 viviendas del municipio, de sus principales dirigentes y coordinadores del proceso. Confirmó el envío por parte de Estados Unidos a Colombia de otro avión con ayuda humanitaria para completar 800 toneladas de insumos almacenados y aseguró que a pesar del asedio del régimen, seguirán luchando. Provenientes de Estados Unidos y que seguirán los próximos días llegando más y más toneladas de ayuda humanitaria para los venezolanos, mientras nosotros esperamos las indicaciones del presidente Juan Guaidó de cuándo y cómo estaremos ingresando esta ayuda a Venezuela. Nosotros vamos a persistir a pesar de la violencia, a pesar del miedo que representa Nicolás Maduro, a pesar del terror y de lo que hoy Nicolás Maduro representa no solamente para los venezolanos, sino para toda la comunidad internacional, como es la paz y la seguridad de la región. La legisladora alertó a entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA y Human Rights Watch para que velen por la seguridad de los opositores reseñados. Y miren esto, entre tanto, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, el régimen de Maduro usó una escuela para adelantar prácticas militares con ciudadanos armados. Saludos a nuestros hermanos y hermanas, nos encontramos en la parroquia El Amparo, municipio Páez del estado Apure, en esta marcha patriótica cívico-militar como mecanismo de movilización en defensa de la soberanía, de la paz y de la democracia. Este es Orlando Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y quien difundió videos como este para mostrar la forma en que lidera entrenamientos militares con ciudadanos. Según la prensa venezolana, los ejercicios fueron realizados en la escuela y liceo Vuelvan Caras de la calle Diamante en San Fernando de Apure. Los ejercicios, que también quedaron registrados en fotografías, desataron indignación entre padres de los alumnos de ese centro académico. ¡Revolucionario! ¡Apoyo solidario! Sin embargo, en el estado Apure, que también es fronterizo con Colombia, han sido frecuentes las manifestaciones ciudadanas a favor del régimen de Maduro, las cuales han estado acompañadas por militares chavistas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que más de 100 militares venezolanos han sido expulsados y degradados por desertores. La cantidad sería lo de menos. Lo único es que estamos tomando medidas disciplinarias, judiciales. Han sido expulsados y degradados más de 100 guardias nacionales. Más de 100 guardias nacionales. No pueden ser militares quienes ultrajen infames vicios, bueno, el patriotismo y el amor a la patria. Rusia y China vetaron un proyecto de resolución de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que pedían celebrar elecciones en Venezuela, elecciones libres. Las resoluciones requieren el apoyo de 9 votos y ningún veto para poder ser aprobadas. Sírvanse levantar la mano. El borrador de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentado por Estados Unidos pedía elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela. Votos a favor, 9. Votos en contra, 3. Abstenciones, 3.
una resolución promovida por Estados Unidos que tenía como fin exigirle al régimen de Maduro convocar a elecciones, además de dejar entrar la ayuda humanitaria. La iniciativa no pudo prosperar. El proyecto, que avala un proceso pacífico, tenía 9 adhesiones. China y Rusia usaron su poder de veto e Indonesia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil se abstuvieron. Sudáfrica, miembro no permanente del Consejo, votó contra el texto, apoyado por 9 de los 15 miembros del organismo. Desde Brasil, Juan Guaidó anunció que, a pesar de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, regresará a Venezuela este fin de semana o a más tardar el próximo lunes. Desde Brasilia, donde llegó en este avión de la Fuerza Aérea Colombiana, el mandatario interino de Venezuela aseguró que las advertencias del régimen de Maduro no lo detendrán. Como saben, he recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Ratificó que seguirá luchando hasta lograr que haya elecciones libres en su país. La fórmula de la violencia, la fórmula de la persecución no le funciona ni le ha funcionado a Maduro, solo ha retrasado lo inevitable, una transición democrática o hacia la democracia. Por su parte, Jair Bolsonaro le ratificó a Guaidó el respaldo de Brasil para restaurar la democracia en Venezuela. A veces nos preguntamos cómo puede un país rico y próspero, con un pueblo maravilloso, llegar a la situación caótica de Venezuela. El jefe de Estado lanzó fuertes críticas contra los movimientos de izquierda. Una demagogia barata que conlleva la situación en la que Venezuela está en este momento. Es una izquierda a la que le gustan tanto los pobres que acabó multiplicándolos. Más temprano, Guaidó había mantenido un encuentro con diplomáticos europeos. Para el viernes 1 de marzo será recibido por el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en Asunción. De volver a Caracas, el líder opositor podría ser detenido por el régimen de Maduro, ya que violó una prohibición judicial para salir de Venezuela. Bueno, y como ya sabemos y lo vemos, lo que pasa en Venezuela trasciende fronteras. El parlamentario español Albert Rivera condenó al jefe de gobierno Pedro Sánchez por la que considera él la blanda posición ante la situación en Venezuela y recordó que miembros de su partido defienden el régimen de Maduro. Ahora entendemos por qué el señor Sánchez no hace nada con lo de Venezuela, ni lleva a la Corte Penal Internacional al señor Maduro, ni pone sanciones a los chavistas. ¿Por qué no lo hace? Porque los que le mantienen en el poder llevan una camiseta que pone "yo con Maduro". Ese es el problema, señor Sánchez. Pues mire, yo con Venezuela, yo con el pueblo venezolano, yo con la libertad, yo con la democracia, yo con unas elecciones libres, sí, pero que permitan un canal humanitario. La comunidad internacional no puede mirar a otro lado mientras unos desgraciados queman alimentos y medicinas. Ya está bien de tanta vergüenza. ¿Cómo no les da a ustedes vergüenza, señores de Podemos, llevar camisetas como esa cuando hay gente pasando hambre y muriendo, quemando y haciéndose selfies, quemando medicamentos y alimentos? ¿Ustedes no tienen corazón? ¿Ustedes no pueden entender que esa gente lo está pasando mal? La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desató toda una controversia en Venezuela. Bachelet sostuvo en Suiza una reunión con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, con Jorge Arreaza, quien la invitó al país. El voluntariado que participa en el ingreso de la ayuda humanitaria rechazó este encuentro y le hizo una petición a la expresidenta de Chile. Venga a Venezuela, señora Bachelet, para que vea niños comiendo de la basura, para que vea mujeres embarazadas con problemas de desnutrición, para que vea ancianos en estado de abandono, para que vea cómo un noble país, como un valiente país como Venezuela en este momento ha sido aguerrido. En otras noticias, antes de tiempo y sin acuerdo, así terminó la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam. Una cumbre que ha sido catalogada como un completo fiasco. Los ojos del mundo estaban puestos con una mirada esperanzadora en esta nueva cumbre. Se pasó de la expectativa a la incertidumbre al finalizar abruptamente el encuentro y sin acuerdo de una nueva reunión. Una cumbre que terminó antes de tiempo. Básicamente querían que las sanciones se eliminaran en su totalidad y no podemos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las áreas que queríamos, pero no pudimos renunciar a todas las sanciones por eso. Así que seguiremos trabajando y veremos, pero tuvimos que alejarnos de esa sugerencia en particular. Tuvimos que alejarnos de eso. Ha sido considerada como un fiasco, una cumbre que culminó sin acuerdos y sin una hoja de ruta sobre cómo proceder y con la credibilidad de un proceso de negociación.
Querían que se eliminaran las sanciones, pero no estaban dispuestos a hacerlo en áreas que queríamos. Estaban dispuestos a darnos áreas, pero no las que queríamos. Una versión diferente da Corea del Norte, que afirma que pidió el levantamiento parcial pero no total de las sanciones, como afirmó Donald Trump. El desacuerdo se habría dado cuando el régimen norcoreano aseguró estar dispuesto a desmantelar uno de sus reactores nucleares, su principal centro de producción de bombas atómicas, pero no otras instalaciones militares ni una planta de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Trump destacó que pese a no haber llegado a un acuerdo, tampoco hubo un retroceso. Una de las cosas más importantes que el presidente Kim se comprometió anoche es que de todas formas no habrá pruebas de cohetes y armas nucleares. No habrá pruebas, así que confío en él y le tomo la palabra. Espero que sea cierto. Un encuentro que terminó abruptamente. No hubo almuerzo de trabajo y tampoco ceremonia de firma de una declaración conjunta donde se esperaba que Trump y Kim Jong-un detallaran posibles compromisos sobre desnuclearización y hasta una declaración de paz en la península coreana. Y tras haber sido calificado de tramposo, racista y mentiroso por su ex abogado ante el Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump respondió a Michael Cohen. Esto fue lo que dijo. Desde Vietnam, donde se encontraba al culminar la cumbre con Kim Jong-un, Donald Trump calificó de mentiroso a Michael Cohen tras su comparecencia ante el Senado. Él mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una cosa. Dijo, no hay colusión con el engaño ruso. Y me pregunto por qué no mintió sobre eso también, como hizo con todos los demás. Durante la comparecencia, Cohen aseguró que Trump conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con Wikileaks para la publicación de los correos del Partido Demócrata que terminaron afectando la campaña de su entonces rival en la carrera por la Casa Blanca, Hillary Clinton. Mintió sobre tantas cosas diferentes que realmente me impresionó. Que no dijera, bueno, creo que hubo colisión por esta razón. No dijo eso. Él dijo, no hay colusión. Trump una vez más calificó la situación como una cacería de brujas en su contra. El hecho es que no hay colusión y la llamó cacería de brujas. Esto nunca debería pasarle a otro presidente. Esto es tan malo, pero tan malo para nuestro país. Miren, todo este engaño lo llamó la cacería de brujas rusa. Y ahora agregue la palabra estafa. Es algo muy malo para nuestro país, pero me impresionó el hecho que él se salió con la pregunta más importante que hubo sobre la colusión. Dijo que no vio colusión, así que veremos qué pasa, pero creo que fue bastante vergonzoso. Cohen en mayo iría a la cárcel para cumplir una condena de 3 años que recibió en diciembre por su rol durante la campaña electoral de 2016. Testificó el miércoles en la única comparecencia pública de las 3 programadas ante el Congreso. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y tenemos ahora noticias de la justicia argentina que absolvió al expresidente Carlos Menem de encubrir a los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita en 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. 25 años después del que es considerado el peor atentado de la historia argentina, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de Carlos Menem. Absolver a Carlos Saúl Menem en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas, artículos 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Sobre el exmandatario pesaba la acusación de haber solicitado al juez del caso abandonar la investigación relativa a la denominada pista Canur Edul. Juan Galeano, ex magistrado del caso, y Hugo Anzorregui, ex jefe de inteligencia, entre otros acusados, recibieron sentencias de entre 2 y 6 años de cárcel por desviar la investigación. El ataque se produjo 2 años después de un atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, que también está impune y que dejó 29 muertos y 200 heridos. El encubrimiento aludido en la diligencia judicial se refería al pago a Carlos Tejeldín, presunto vendedor de la camioneta bomba, de $400.000 para acusar a varios policías y así poder liberar a los primeros imputados del caso. Hasta ahora no hay detenidos por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita en 1994, que nunca fue esclarecido. Y aunque nadie reivindicó su autoría, Argentina acusa a líderes iraníes de la época de haberlo fraguado. Tras los bombardeos entre India y Pakistán en la disputada región de Cachemira que les mostrábamos ayer, hoy los ciudadanos viven una tensa calma que esperan se mantenga para siempre.
Cachemira, región ubicada en el Himalaya, es una zona disputada por indios y pakistaníes que exigen su independencia. Pero en los últimos días la violencia en la región ha aumentado desde los ataques suicidas por parte de musulmanes pakistaníes, en los que 40 policías indios perdieron la vida y 12 estudiantes resultaron heridos. Pero el día de ayer la violencia aumentó. Tanto el gobierno indio como el pakistaní aseguraron haber derribado aviones del bando contrario, con la gravedad de que el ejército de Pakistán confirmó la retención de un piloto indio. Deberían responder más fuerte y poner presión a Pakistán para que liberen nuestro piloto inmediatamente. El primer ministro pakistaní anunció la pronta liberación del piloto. El piloto indio está bajo nuestra custodia. Lo liberaremos y regresaremos a India mañana como un gesto de paz. Pero India, lejos de ver este anuncio como un gesto de paz, está dispuesta a morir por la victoria. India vivirá como uno, India trabajará como uno, India crecerá como uno, India luchará como uno, India ganará como uno. Un mensaje que llegó a los ciudadanos de las principales ciudades de la India. Queremos que maten a todos los militantes y no debe quedar uno solo con vida. Si algún militante sobrevive, entonces en 5 años la milicia volverá a crecer. Estados Unidos y otros estados deberían apoyarnos. Indios y pakistaníes viven una tensa calma en la región de Cachemira que esperan se mantenga, pues los ejércitos de los dos países saben que están jugando con fuego por el armamento nuclear que poseen. La primera ministra Theresa May una vez más ganó la batalla en el Parlamento británico. Los diputados votaron a favor de darle más tiempo para trabajar en ese plan del Brexit, que deberá ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por el de Gran Bretaña. A partir de hoy, según el artículo 50 de la Unión Europea, el Reino Unido tiene 29 días para hacer efectiva su salida de la Unión Europea. La pregunta es, ¿habrá acuerdo o el Reino Unido dejará de ser miembro de la Comunidad Europea sin acuerdo? Los diputados británicos le otorgaron más tiempo a la primer ministra Theresa May para trabajar en el acuerdo del Brexit, que deberá presentar en Bruselas ante el Parlamento Europeo. The ayes to the right, 502. The noes to the left, 20. So the ayes have it, the ayes have it. Así las cosas, el próximo 12 de marzo May someterá a votación en el Parlamento británico el acuerdo del Brexit con las concesiones que haya negociado con Europa. Si los legisladores del Westminster rechazan la propuesta, votarán el 13 de marzo si quieren salir de la Unión Europea sin acuerdo. Y de rechazar irse sin un acuerdo, el 14 de marzo la Premier británica presentará una propuesta de aplazar la fecha límite del Brexit, que está prevista para el 29 de marzo. Una propuesta a la que Europa no se opone, pero pone sus condiciones. Los líderes europeos han dicho, y también lo dijo el canciller austriaco, que en principio no se oponen a un retraso, pero aún está la pregunta, ¿con qué objetivo? El reloj sigue corriendo y lo hace en contra de Theresa May y su gabinete. Solo hasta el 14 de marzo los británicos sabrán qué tipo de Brexit tendrán, pero lo que ya es un hecho es que no someterán al pueblo a un segundo referéndum. Asaltantes armados atacaron un centro de tratamiento de ébola en el este de la República Democrática del Congo. El ataque provocó un incendio y las fuerzas de seguridad dispararon para intentar proteger tanto a los pacientes como al personal médico de este centro de salud. De los 50 pacientes, 12 de ellos estaban infectados con el virus y los otros 38 eran sospechosos de haberlo contraído. 4 de los contagiados escaparon y aún se desconoce su paradero, lo que pone en riesgo a la población del Congo. El fenómeno de la Niña llegó al desierto del Medio Oriente. Israel y Jordania amanecieron con graves inundaciones que tienen en alerta a la población civil. Fuertes lluvias cayeron en Israel y Jordania, un fenómeno que casi nunca se da en esta parte del mundo en la que el desierto predomina. Los ríos de agua que formaron los aguaceros se llevaron por delante todo lo que estaba a su paso, como este carro que por suerte fue detenido por una gran roca y gracias a la rápida respuesta de los organismos de socorro, el conductor logró salir del peligro. Eso sí, junto a él también quedó a salvo y sin un rasguño su preciado celular. Y en Amán, la capital de Jordania, el tráfico vehicular colapsó por cuenta de la cantidad de agua que cayó. Las calles están cerradas y los carros están atrapados y apagados. Ningún carro se mueve. Mira detrás de nosotros. Todos los carros están atrapados y cerraron las calles porque están inundadas. ¿Dónde está la infraestructura de las alcantarillas? No hay nada. Tanto los socorristas israelíes como los jordanos están en la búsqueda de quienes pudieron haber quedado atrapados o arrastrados por las corrientes de agua.
Se conocieron imágenes de un grupo de bomberos en Brasil quienes lograron el rescate del conductor de uno de los trenes que horas atrás se había estrellado en la zona norte de Río de Janeiro. Con esfuerzo entre latas retorcidas, así batallaba el equipo de bomberos de Río de Janeiro para rescatar los heridos que dejó el choque de dos trenes el día de ayer en la estación de São Cristóvão. Las imágenes de las más de 8 horas de las operaciones de rescate que más impactaron fueron estas. Las del conductor atrapado en uno de los trenes que chocaron. Rescatado con vida, con graves heridas en todo su cuerpo, 7 horas después falleció debido a un paro cardíaco en el hospital al que fue trasladado. El accidente ocurrió cuando dos trenes de pasajeros se estrellaron en la que es considerada una de las estaciones más concurridas de Río. Una decena de personas resultaron heridas y la Policía Civil brasileña investiga ya las causas del accidente. Seguimos con ustedes aquí en Red Más Internacional hablando de lo que hoy es noticia en el mundo y préstenle atención a esto, por favor. En Colombia, el Ministerio de Salud tiene listados cerca de 2.198 tipos de enfermedades huérfanas. Hoy, en conmemoración del Día Mundial de las Conocidas Enfermedades Raras o Huérfanas, expertos explican en qué consisten estas enfermedades, cuáles son las más comunes y cómo se pueden afrontar. En el mundo se tienen identificadas cerca de 7.000 enfermedades huérfanas. En el país, al mes de enero, se tendrían registrados 22.710 casos. Una enfermedad huérfana es aquella enfermedad de baja prevalencia. Además, es una enfermedad que es incapacitante, es crónica y es hereditaria. Estos son los casos más comunes. Dentro de las enfermedades de baja prevalencia tenemos la fibrosis quística, es una de las enfermedades que más se presenta. Tenemos las enfermedades de depósito lisosomal, se dividen en varias, pero de esta enfermedad también tenemos un buen número, tenemos aproximadamente 1.200 pacientes entre todas las enfermedades de depósito lisosomal. Para el mes de enero se tienen registrados 912 casos de fibrosis quística. La mayoría de estas enfermedades, que se presentan en 1 de cada 5.000 personas, son de origen genético. Es una enfermedad hereditaria, crónica, no contagiosa, autosómica recesiva, es decir, que ambos papás deben ser portadores del gen para que el niño salga con fibrosis quística. Colombia también se une a esta conmemoración, por lo que la Supersalud explica cuáles son las garantías que deben dar las EPS a las personas con sospecha o que presenten alguna enfermedad huérfana. Las EPS deben garantizar equipos multidisciplinarios que permitan la atención de estas patologías desde diferentes aristas y especialidades, así también la generación oportuna de sus tratamientos y diagnósticos. Se recomienda a los pacientes que ya presenten algún tipo de estas enfermedades buscar grupos de ayuda, mantener un control médico periódico y seguir al pie de la letra el tratamiento recomendado. En el mundo se han detectado entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. No estamos hablando de un tema menor. Por eso hemos querido invitar a Luz Victoria Salazar, ella es directora ejecutiva de ACOPEL, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y además promotora de la Ley de Enfermedades Huérfanas en Colombia, para que entendamos un poco más acerca de este tema que a veces vemos lejano, que no es con nosotros, pero señoras y señores, no es tan así. Luz Victoria, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Bueno, mire, ya ahí en nuestro informe que le presentábamos a los televidentes definíamos un poco qué son las enfermedades raras, pero me gustaría volvérselo a preguntar, porque uno siempre piensa que simplemente son aquellas que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? Porque esto va más allá. A ver, a nivel mundial, digamos que se llaman así por la baja prevalencia con que se presentan. Cada país tiene la autonomía de designar cuándo una enfermedad es huérfana. La cifra más común, por ejemplo, en toda Europa, es aquella que se presenta un caso por cada 2.000 habitantes, pero Colombia se distanció un poco de esa cifra y la definición dice que es cuando se presenta un caso por cada 5.000 habitantes, pero además la definición trae implícito otros factores como que sea crónica, debilitante y potencialmente fatal. ¿Las causas, Luz Victoria, son meramente genéticas o hay más? A ver, se considera que el 80% de las enfermedades huérfanas tienen su origen en una causa genética.
¿Qué cifras de enfermedades huérfanas detectadas en Colombia tenemos hoy? Ok. A ver, primero que el listado de enfermedades huérfanas que fue de noviembre del 2018 contempla 2.198, como ustedes lo mencionaron, enfermedades huérfanas. Se ha trabajado en un reporte de pacientes con enfermedades huérfanas y hoy arroja una cifra de 36.300 casos y lo que se esperaría, si la prevalencia es de 1 en 5.000, es que los casos llegaran a cerca de 1 millón. Lo que nos indica que estamos quizás con unos subregistros. Todavía pueden haber pacientes que no se han diagnosticado, pueden haber enfermedades que no han salido a la luz en nuestro país. Hay mucho trabajo para hacer y quizás una de las cosas más importantes que aportan a ese trabajo es la educación en enfermedades raras. Mira, respecto a lo que usted nos está comentando, pues sí, se han identificado varios obstáculos para las personas que padecen este tipo de enfermedades. Entre ellos está la dificultad para obtener un diagnóstico que sea exacto, poca o ninguna investigación disponible sobre esa enfermedad que está padeciendo la persona, sensación de aislamiento y lo que usted nos mencionaba, la falta de información. ¿Qué se está haciendo desde el sistema de salud colombiano, desde la investigación en Colombia y en el mundo para sobrepasar esos obstáculos? A ver, yo quisiera complementar un poco las cifras. Nosotros debemos pensar que a nivel mundial se esperan que hayan unos 350 millones de personas con enfermedades raras. Eso es muchísimo. O sea que es un tema de ponerle suficiente cuidado. Se espera que Latinoamérica tenga alrededor de 44 millones afectadas con una enfermedad rara, porque las prevalencias también generalmente son superiores a las que mencionó Colombia. Entonces estamos hablando de un tema verdaderamente importante y del que falta mucho conocimiento para colocarlo en niveles de abordaje importantes que tenga definiciones desde los estados. Claro, además esto requiere mucha investigación y la investigación implica dinero, ¿no? Claro. Colombia, lastimosamente, es un país de poca investigación. No hay un subsidio importante para la investigación, pero yo sí me alegro que a nivel mundial, en el tema de las enfermedades huérfanas, la investigación está produciendo o generando muchas nuevas oportunidades para los pacientes. ¿Qué pasa con esas oportunidades que se generan a nivel mundial? Que Colombia está teniendo dificultades para aceptarlas, porque son nuevas tecnologías que están ingresando a nuestro país a demandar recursos que quizás no estén tan disponibles. A ver, ¿qué hemos logrado? Yo digo que Colombia es pionero en haber conseguido cosas importantes en el tema de las enfermedades huérfanas. Hoy tenemos una ley que salió desde el 2010, que si tiene muchas cosas por reglamentar, se está trabajando en ello. Desde en los últimos años tenemos un listado de enfermedades huérfanas, tenemos ese registro que hoy arroja 36.000 pacientes con enfermedad huérfana. Hay muchas cosas todavía por reglamentar, se ha tratado de reglamentar los centros de atención para los pacientes, queda trabajo por hacer. También tenemos una ley estatutaria que les da un estatus especial a los pacientes de enfermedades huérfanas, donde dice que se consideran sujetos de especial protección. Eso implicaría muchas cosas buenas, pero todavía nos falta ponerlas y aterrizarlas sobre el papel desde el Estado. Sin duda, pero el camino, déjeme decirle, Luz Victoria, va bastante bien, porque visibilizar la situación, hablar de cifras, contarle a la gente qué es lo que está pasando en el mundo y aterrizarlo a Colombia es un primer gran paso. Por eso le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí contándonos, acercándonos a este tema, como ya le decía a nuestros televidentes. Luz Victoria Salazar, como les contábamos, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, mis amigos, y llegamos con una nueva descarga deportiva que nos lleva al Abierto de Acapulco de tenis, donde el gran favorito Rafael Nadal fue eliminado en un partido vibrante, pero que además se prestó para un nuevo episodio de rebeldía del australiano Nick Kyrgios. 2 puntos quedaron claros en Acapulco. 1. Nick Kyrgios juega bien al tenis. Y 2. Su inmadurez en la cancha supera cualquier límite.
Expresiones retadoras hacia el público y sus rivales son frecuentes en el tenista australiano y ante Rafael Nadal no se cohibió. Provocó al español y su festejo pasó de la alegría al desafío. Creo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también. Pero Rafa no es el único que prefiere apartarse del niño problema del circuito. En 2015 ofendió a Stan Wawrinka, diciéndole que su novia Donna Vekic se acostaba con el también tenista Tanashi Kokinakis. Otro día pensó que el juego ante Andy Murray estaba aburrido y decidió dormir en 3 sets. Federer, Gasquet y Misha Zverev también lo han soportado. Pero fue en 2018 cuando al fin lo sancionó la ATP. ¿La razón? Conducta antideportiva, pues la displicencia fue su manera de hacer pataleta. Se dejó ganar de Zverev en Shanghái. Eso le costó $25.000 y 8 semanas de suspensión. Pero el imberbe ha vuelto. Anoche salvó 6 puntos de partido ante uno de los mejores del mundo. Pero luego se dejó cegar por la amargura y con lo bonito que es Acapulco. Ahora vamos al fútbol porque hoy se conoció el segundo finalista de la Copa del Rey, que salía del juego entre Valencia y Betis, entendiendo que ayer Barcelona había logrado el primer cupo. En Mestalla habían empatado 2-2 en la ida y Valencia consiguió aquí el tanto de la diferencia con Rodrigo. La final será el 25 de mayo entre el conjunto del Valencia y el Barcelona. Muy bueno el pase y la definición sin dejar la pelota tocar el césped de parte de Rodrigo, clasificación del Valencia. Ahora vamos con el ciclismo a la máxima velocidad porque se cumplió la 5ª etapa del Tour de Emiratos Árabes, donde la llegada resultó al sprint, una jornada marcada por el control del pelotón que actuó a fondo para que la llegada fuera masiva. El Duconic de Elia Viviani y el Team Emirates de Fernando Gaviria fueron los más interesados, aunque Marcel Kittel y Mark Cavendish también iban al ataque. Aquí viene el momento del posicionamiento, luego de los 181 kilómetros donde Viviani sale por la espalda de Fernando Gaviria y solamente en la línea le consiguió ganar la etapa. El líder sigue siendo Primož Roglič y mañana tendremos una jornada con alta montaña. Y si les apasionan los deportes extremos, acá traemos una muestra muy tropical y exótica. Se llama kitesurf, un deporte que mezcla, atención, el ir en paracaídas y aterrizar en las olas del Mar Bravío. Esto ocurrió en Cabo Verde, es la primera parada de la Copa del Mundo que se extenderá durante todo el año. La próxima es el 3 de marzo. Fue Mitu Monteiro quien logró el puntaje perfecto, 10. Luego estuvo el australiano James Cariou. En damas también hay competencia y la mejor fue Muna White, representante de Hawái. ¿Qué tal la maravilla? Nos vamos primero en paracaídas y luego en surf. Muy asustador. Yo sí, la verdad, soy muy gallina para todas estas cosas, ¿sabe? Y el agua me parece que es de muchísimo respeto. Bueno, me gustó. ¿Usted sí se le mediría? Me le mediría al paracaídas, pero no al mar. No, me parecen divinas las imágenes que nos deja, pero ya decir que yo lo hago, no hay posibilidad. Andrés, muchas gracias. Antes de que se vaya, ¿le gusta Michael Jackson, la música de Michael Jackson? Por favor, crecimos con Michael Jackson. ¿Crecimos? ¿Crecimos? Claro que crecimos, somos de la misma generación, ¿cómo lo vamos a negar? Pues mire, le interesa esto, porque la familia de Michael Jackson está criticando el documental que se va a estrenar sobre su vida y que incluye presuntos abusos a menores de los que se le acusó. Ellos argumentan que no fueron tenidos en cuenta y ahora se muestran determinados a proteger ese legado del rey del pop. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. Living Neverland es el documental de HBO con testimonios de Wade Robson y James Safechuck, donde aseguran que el rey del pop abusó sexualmente de ellos. Cuando haces algo tan fuerte, cuando haces una acusación tan fuerte, deberías tener ambas partes para validar esa verdad. Especialmente cuando él no está acá para defenderse. No me importan los secretos. Conozco a mi hermano y esta negatividad. Conozco a Michael. Días atrás, los Jackson demandaron a la cadena afirmando que emitiendo el documental violan un acuerdo de 1992 donde se comprometía a no hablar mal de Jackson en el futuro. Era un humanitario, amaba ayudar a la gente, amaba a sus hijos, era un hombre de familia. Creo que su vida perdurará por siempre, su música vivirá siempre, porque si pones atención a sus letras, siempre trataron de ayudar a la gente, era lo que él quería. El documental será transmitido en Estados Unidos el 3 y el 4 de marzo y en Reino Unido del 6 al 7 del mismo mes. Bueno, llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene Al Punto con Juan Lozano. Buenas noches.